de los elementos clásicos y fundamentales en el modelo de separación de poderes que prevalece en las democracias consiste en la asignación al poder legislativo de las funciones de revisión del gasto público y la determinación de responsabilidades en las que incurren las autoridades ejecutivas como consecuencia de ello. La rendición de cuentas constituye un principio fundamental del sistema jurídico mexicano y debe instaurarse como una guía fundamental en la regulación del desempeño de las autoridades investidas por el voto de la ciudadanía, e instrumento esencial para fortalecer el modelo de separación de poderes que prevalece en el régimen político mexicano. La calificación de las cuentas públicas fue una figura que prevaleció en nuestro país durante el siglo XX y consistió en el procedimiento solventado por los poderes legislativos para analizar y determinar el correcto ejercicio de los recursos públicos. En el diseño constitucional, esta figura se encontraba directamente vinculada con otra, que es el juicio político. Para analizar la importancia de este vínculo con el sistema jurídico, debe enfatizarse que una de las causales que aún prevalece en la ley de responsabilidades de los servidores públicos, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, para proceder a la instauración del juicio político, consiste precisamente en las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública. Y la forma idónea y más adecuada para determinar ese manejo sancionable de los recursos públicos solo puede desprenderse del ejercicio deliberativo que la Asamblea Legislativa realizará durante el análisis y determinación de la calificación de la cuenta pública. De las conclusiones a las que llegarían los legisladores en esta fase de revisión de los recursos públicos, se deriva, de ser el caso, el inicio del procedimiento de juicio político en contra de aquellos representantes populares en el que el ejercicio de su función de gobierno incurriera en esas violaciones graves a las que ya he hecho mención. Si bien es cierto que los casos aún por investigar en lo que la cuenta pública fuese desaprobada y se iniciara el procedimiento de juicio político, durante el pasado siglo en nuestro país eso sería extraordinario. Quizás por esa razón y como consecuencia del progresivo desarrollo de las tareas de fiscalización, el constituyente permanente de la Federación en la primera década del presente siglo decidió fortalecer el proceso de fiscalización sin que ello implique, por lo menos en el texto escrito de las leyes que regulan el trabajo de la Cámara de Diputados del Congreso de Unión, que es la pérdida de facultades y la eliminación del procedimiento de calificación. Sin embargo, de las reformas constitucionales del 2006 se desprendió una tendencia en el seno de los estados federativos que aprovechó el fortalecimiento de los procedimientos de fiscalización para retirar la figura de la calificación. Como consecuencia de eso, en la Constitución Política de 18 entidades de la República se eliminó el proceso de calificación y prevalece el concepto de fiscalización, mientras que en 2 estados aún se conserva la figura de calificación, entre los cuales se encuentran Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Para el caso del Estado de México, la eliminación del proceso de calificación de la cuenta pública condujo a eliminar el texto del artículo 40 de la anterior ley que establecía que la consecuencia de la calificación de la cuenta pública era al mismo tiempo la prescripción de responsabilidades del gobernador. Ahora, la responsabilidad del gobernador permanece durante los 5 años posteriores, independientemente del informe elaborado por el órgano superior que ya había sido votado. Para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es muy importante señalar que el tratar de confrontar el proceso de fiscalización con el de calificación es un falso debate, ya que estos dos conceptos, lejos de excluirse, pueden complementarse si enfatizamos el peso jurídico de las atribuciones que corresponden a cada una. Para advertir estas especiales naturalezas de competencia entre el órgano técnico de fiscalización y la representación constitucional del pueblo.
A la luz de las consideraciones en este tema por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proceso de fiscalización a cargo del órgano técnico por sí solo no colma en plenitud la revisión del ejercicio de los recursos públicos. Constituye, sí, un elemento técnico, objetivo, tendiente a determinar el verdadero detentador de la atribución constitucional. El Poder Legislativo, en el ejercicio de su facultad de calificación, que se apegue al principio de la legalidad, excluyendo de una decisión política guiada por la afinidad política del auditado y de la mayoría de la legislatura local, en una cuestión sujeta a negociación política, vicios que afectan la credibilidad de la actividad estatal y que pueden tener un riesgo hasta de gobernabilidad. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, el sólido y técnico proceso de fiscalización de la cuenta pública que realiza el órgano superior de fiscalización del Estado de México y que por mandato de ley se informa, discute y analiza por la legislatura del Estado, requiere del fortalecimiento de esta fase fundamental del proceso de fiscalización, recuperando la figura de calificación de la cuenta pública. Al mismo tiempo, sincroniza nuestra norma fundamental con el apartado en ella contenida relacionada con el juicio político y que hoy queda aislado e inaplicable en lo que corresponde al tema financiero. No está por demás señalar que debe prevalecer el modelo actual de la ampliación a 5 años como plazo para la prescripción de las responsabilidades a que se refiere la Ley de Fiscalización del Estado. Es el mérito de las consideraciones manifestar con antelación que las diputadas y los diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que se presenta, para que de considerarlo idóneo se aprueben en sus términos. Compañeras diputadas y diputados, no quisiera retirarme todavía de esta tribuna después de haber leído mi iniciativa, sin hacer una pequeña comentarles una frase célebre de esta mujer, dama de hierro, Margaret Thatcher, que dice: en política, si quieres que se diga algo, pídeselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pídeselo a una mujer. Hagamos la diferencia, compañeros. Hagámoslo y digámoslo juntos, con 2 palabras mágicas: voluntad política. Es cuanto, señor presidente.